¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? 22 de mayo de 2025, el día en el que el Real Madrid y Luka Modric anunciaron que sus caminos se separarán a la conclusión de esta temporada. Se va del fútbol español, se va del Real Madrid, una auténtica leyenda tanto del club como del fútbol mundial y que por supuesto merece un homenaje en este canal. Y ese homenaje que merece, por supuesto, que se lo vamos a dar. Homenaje también a Bad Bunny. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido la trayectoria de Luka Modric en el Real Madrid. Venga, al lío. Bueno amigos, pues no lo calificaría como un día triste, porque evidentemente la trayectoria de Modric va a seguir. Yo supongo que Modric va a estar jugando por lo menos hasta el próximo Mundial y por tanto, bueno, pues veremos a ver dónde va a jugar la próxima temporada. A lo mejor hace algo parecido a lo que hizo Rakitic, ¿no? Que es irse a su país, quién sabe, a lo mejor al Dinamo de Zagreb, el equipo en el que empezó a jugar, y ahí pues disputar minutos para luego poder despedirse a lo grande en otro Mundial más, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es evidente es que su etapa en el Real Madrid se termina el fin de semana contra la Real Sociedad, jugará su último partido en el Santiago Bernabéu y luego pues va a ser un día de emociones, porque se despide Ancelotti y se despide Luka Modric. Y luego pues jugará el Mundial de Clubes con el Real Madrid, veremos hasta dónde llega el conjunto blanco. Por cierto, va a haber gran cobertura de ese evento en el canal, por supuesto, con los partidos del Real Madrid, con los partidos del Atlético de Madrid, con los partidos más destacados que los va a haber y muchos, todos los equipos, sobre todo también de Sudamérica, los equipos mexicanos. Bueno, vamos a hacer una gran cobertura del Mundial de Clubes en el canal, que además va a ser, como digo, el último torneo oficial que dispute Modric con el Real Madrid. Bueno, es ley de vida, ¿no? Al final los grandes jugadores poco a poco tienen que ir desapareciendo del fútbol de élite. Y es verdad que en los últimos años pues hemos ido viendo cómo poquito a poquito se han ido yendo de la Liga Española pues los miembros de los que para mí son los dos mejores tridentes de centrocampistas en la historia del fútbol. Se fue Xavi, que fue el primero de todos en irse del Fútbol Club Barcelona en el año 2015. 3 años después se marchó Iniesta y en 2023 se marchó Busquets. El año pasado se fue Kroos del Madrid y del fútbol, jugando su último torneo en la Eurocopa en su propio país. 2 años antes se había ido Casemiro al Manchester United, Casemiro que sigue jugando al fútbol. De hecho, pues ayer perdió la final de la Europa League contra el Tottenham. Tenéis análisis del partido en el canal, un partido en el que pasaron cosas absolutamente increíbles y detalles estadísticos sin precedentes. Os invito a que cuando acabéis de ver este vídeo pues le echéis un ojo, porque la verdad que creo que merece la pena todo lo que comentamos de la final de ayer. Y bueno, y ahora se va a Modric, ¿no? Es curioso porque siempre ha habido mucho debate, ¿no? Entre cuál será el mejor tridente de centrocampistas en la historia, ¿no? Si Xavi, Iniesta, Busquets o si Casemiro, Kroos, Modric, ¿no? Son dos tridentes difíciles de comparar porque los tres primeros, además de sus éxitos a nivel de club, también tienen éxitos importantísimos con la selección española porque los tres son de la misma nacionalidad, mientras que en el caso de Casemiro, Kroos, Modric, que a nivel internacional, sobre todo a nivel de Champions League, pues consiguieron muchos más éxitos que los tres jugadores del Fútbol Club Barcelona, que sin embargo brillaron también a nivel internacional, pero sobre todo lo coparon todo a nivel nacional, ganando un montón de títulos tanto de ligas como de Copas del Rey. Pero evidentemente Casemiro, Kroos, Modric, uno es croata, el otro es alemán y el otro es brasileño, con lo cual esa dimensión que adquirieron Xavi, Iniesta y Busquets a nivel de selección, pues estos tres no la pueden tener porque cada uno juega con una selección diferente y que, por cierto, cada uno con su selección pues ha logrado grandes éxitos. Casemiro fue campeón de la Copa América con Brasil, Modric fue finalista de una Copa del Mundo y semifinalista de otra con Croacia, que para una selección como la croata es un enorme éxito, y Kroos fue campeón del mundo con Alemania en el año 2014, justo meses antes o un mes antes de fichar por el Real Madrid. Es curioso también que los dos tridentes más increíbles en la historia del fútbol, un día voy a hacer una comparación exhaustiva de los dos tridentes y vamos a elegir el que para mí es el mejor de los dos, pero eso lo dejo para otro vídeo. Pero sí que no deja de ser curioso el precio que han costado estos dos tridentes, ¿no? Ahora que estamos viendo
grandes dispendios económicos y cientos de millones de euros que se pagan por este y por el otro jugador y por el de más allá, pues Xavi, Iniesta y Busquets son jugadores que al Barça les salieron absolutamente gratis, los tres salieron de la cantera, y hombre, Casemiro, Kroos, Modric son todos fichajes, por tanto costaron más al Real Madrid, pero claro, las cantidades que les costaron con el rendimiento que han dado son irrisorias, ¿no? Con respecto a lo que se está pagando ahora por cualquier estrellita del fútbol, ¿no? Modric llegó por 42 millones de euros procedentes del Tottenham, fue un fichaje de Mourinho, llegó justo después de que Mourinho acabara con el dominio del Barça de Guardiola en la Liga Española, ganó aquella liga con 100 puntos y 121 goles en la temporada 2011-2012, y ahí es cuando el Real Madrid, como digo, de la mano de Mourinho, ficha a Modric, que además se come una primera temporada en el Real Madrid terrible. Es la última temporada de Mourinho, en la que el Real Madrid pues era un despiporre, la verdad. El último año de Mourinho aquello saltó por los aires por todos lados y le tocó vivir. Esa fue su primera temporada en el Real Madrid. Claro, supongo que cuando Modric vivió aquello diría, joder, ¿dónde me he metido? ¿No? Pues ¿dónde te has metido? Que luego llegaron un montón de títulos y un montón de éxitos. Modric llegó a un Real Madrid en el que los centrocampistas titulares, si no me falla la memoria, eran Xabi Alonso, Özil y Khedira. De hecho, Modric jugó con Özil. Yo creo que jugó un añito con Özil. Vaya parejita, ¿eh? Özil y Modric. Tremendo, la verdad, lo que juntó el Real Madrid en esa época. Como digo, Modric costó 42 millones, Kroos costó 25 procedente del Bayern Múnich, y Casemiro, el Madrid fichó a Casemiro procedente del Sao Paulo por 6 kilos para ponerlo a jugar en el Castilla. Luego tuvo alguna aparición esporádica en el Real Madrid, luego se fue al Porto y luego volvió ya en el año 2015 para ser titular indiscutible en el Real Madrid. Pero fijaros, entre Casemiro, Kroos y Modric, al Madrid le costaron pues 42 y 25, 67 y 6, 73 millones de euros, ¿no? Por 73 millones de euros ahora mismo no te compras prácticamente ningún jugador de élite, de los que estamos hablando, los Haaland, los Lamine, los Mbappé, todos estos cuestan de 100 para arriba. Bueno, pues el Madrid tuvo la fortuna y el buen ojo de captar a un tridente de centrocampistas que es historia del fútbol, insisto, por 67 millones de euros, y bueno, y el Barça incluso gratis, ¿no? Le llegaron los tres al haberlos formado en su propia cantera. En fin, historias del fútbol. Modric llegó al Madrid con 27 años, ya era un jugador, no diría que consagrado, porque Modric era un buen jugador en la Premier League, en el Tottenham, era de los jugadores más destacados del Tottenham, pero no, estaba muy lejos de ser una estrella del fútbol. De hecho, bueno, hay titulares que evidentemente todos tenéis en la cabeza y que tampoco hace falta recordar, titulares desafortunados, ¿no? Sobre lo que era el fichaje de Modric, que evidentemente nadie pensaba que iba a adquirir la dimensión que finalmente luego acabó teniendo, incluso ganando un Balón de Oro y acabando con el dominio de los dos gigantes, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de un gran futbolista, era ya un futbolista muy destacado, al que Mourinho conocía bien por sus años en la Premier League, y al que costó sacar del Tottenham, como luego costó también sacar a Gareth Bale. Siempre Daniel Levy complicado de negociar con él. Modric llega con 27 años, debuta el 29 de agosto de 2012 contra el Barça en un partido de Supercopa de España, gana el Real Madrid 2-1 y se va del Madrid con 39 años, a punto de cumplir los 40, y se va como el jugador con más títulos en la historia del conjunto blanco, con un total de 27. En la lista de títulos de Luka Modric es absolutamente alucinante. La cito, ya os digo lo curioso que es, ¿no? Ha ganado 4 ligas, ha ganado 2 Copas del Rey, ha ganado 5 Supercopas de España, ha ganado 5 Mundiales de Clubes, ha ganado 5 Supercopas de Europa y ha ganado 6 Champions League, 6 Copas de Europa. Es decir, el título que más tiene Modric en su palmarés es el más prestigioso, es el más preciado, es la Copa de Europa. Modric ha ganado más Copas de Europa que ligas, que Copas del Rey, que Supercopas de España, que Mundiales de Clubes, que Supercopas de Europa. Es una cosa absolutamente increíble. Como sabéis, uno de los únicos 5 jugadores que ha ganado 6 veces la Orejona, junto con Nacho, con Carvajal, con Kroos y con Paco Gento. Insisto, jugador con más títulos oficiales en la historia del Real Madrid, con un total de 27. Vais a ver en alguna lista 28 títulos de Modric, porque algunos le están contando el Mundial de Clubes que el Real Madrid ganó en el año 2014 con Carlo Ancelotti,
pero evidentemente yo no le voy a contar ese título a Modric, porque Modric no es que no jugara ningún partido en aquel torneo, es que ni siquiera estuvo convocado, porque Modric un mes y pico antes de aquel Mundial de Clubes se lesionó y no pudo jugar aquel Mundial, que el Real Madrid terminó ganando gracias a derrotar a San Lorenzo en la gran final, y creo que a Cruz Azul en semifinales, si no me falla la memoria. Esa, de hecho, que este es otro detalle a tener en cuenta, es la única lesión más o menos de larga duración que ha tenido Modric a lo largo de su carrera en el Real Madrid, esa que le impidió jugar ese Mundial de Clubes, que habría sido su título número 28, porque Modric en sus años en el Real Madrid ha rondado siempre los 45-50 partidos en todas las temporadas como un reloj. Ha sido un jugador que evidentemente se ha cuidado muchísimo, es un enfermo de la preparación física, es un portento físico Modric, eso lo ha sido siempre, aparte de la enorme calidad que ha tenido, y eso, insisto, pues le ha permitido pues tener una vida futbolística tan longeva, además de bueno, pues haber tenido también la fortuna de no tener muchas lesiones más allá de esa que os he comentado. Son 590 los partidos de Modric en el Real Madrid de momento, pues jugará el 591 contra la Real Sociedad y luego vamos a ver cuántos disputan en el Mundial de Clubes. 41.009 minutos hasta la fecha, es el jugador más veterano en disputar un partido oficial en toda la historia del Real Madrid. Ha marcado 43 goles y ha dado 85 asistencias. No son unas cifras absolutamente alucinantes o espectaculares. Digo lo mismo que el día que le hice el vídeo de homenaje a Andrés Iniesta. No son jugadores que se caractericen por sus extraordinarios números, pero son jugadores a los que todo el mundo reconoce, porque afortunadamente a la gente a la que le gusta el fútbol, y tiene huevos que se lo diga yo, pero es que es así, ve mucho más allá de las estadísticas, gracias a Dios. Y evidentemente las estadísticas de goles y las estadísticas de asistencia son estadísticas importantes, pero lo que te da o lo que te ha dado gente como Luka Modric o como en su momento Andrés Iniesta le dio al Fútbol Club Barcelona va mucho más allá de las estadísticas. Y de hecho, el Real Madrid, creo que uno de los principales problemas que ha tenido esta temporada ha sido el no poder contar con un Luka Modric más joven, y un Luka Modric con más participación y con más minutos en el campo, porque evidentemente eso habría supuesto, a la hora de organizar sobre todo el juego del Real Madrid, que es la principal carencia que ha tenido el conjunto blanco esta temporada, un plus que el Madrid no ha tenido y que ha tenido que buscar, por ejemplo, en gente como Dani Ceballos. Insisto, más allá de las estadísticas, que son unas estadísticas de números de goles y de asistencias en comparación con los partidos muy normalitas, 43 goles y 85 asistencias, insisto, lo que ha dado Luka Modric en el Real Madrid ha sido algo absolutamente alucinante. Y el hecho de que en su momento se le otorgara el Balón de Oro, bueno, pues viene un poco a reconocer que existen méritos mucho más allá de ese tipo de números. Es el goleador más veterano en la historia del Real Madrid, batió ese récord esta temporada, un récord que tenía Pancho Puskás desde hacía un montón de años. Su primer gol con el Real Madrid lo marcó el 3 de noviembre de 2012 ante el Real Zaragoza en el Santiago Bernabéu, aunque su primer gran gol lo consiguió en su primera gran noche europea, fue el 5 de marzo de 2013, un gol en Old Trafford en una remontada inolvidable del Real Madrid ante el Manchester United en un partido de Champions League. Y en cuanto a sus asistencias, pues evidentemente hay muchas y muy buenas, pero sobre todo destacables las dos que dio en sendas finales de la Copa Europa en el año 2014, esa imagen que es para mí probablemente el gol más importante en la historia del Real Madrid, por lo que se venía si el Real Madrid perdía aquella final contra el Atlético de Madrid en Lisboa. Pues ahí va a estar siempre la imagen de Modric sacando ese córner que termina rematando Sergio Ramos para forzar la prórroga de aquella final en Lisboa, y luego le dio una asistencia también a Cristiano Ronaldo en la final en Cardiff contra la Juventus en 2017. Es el jugador que acaba con el dominio de los gigantes en el Balón de Oro, porque desde que Kaká ganó el Balón de Oro en 2007 hasta que Modric lo recuperó para los terrenales en 2018, todo lo que había habido en medio, esos 10 años entre medias de Kaká y de Modric, todos esos balones de oro los había ganado o Cristiano Ronaldo o Messi. De hecho, seguimos a día de hoy
con muy poquitas incursiones, ¿no?, en este galardón, porque aparte de Modric, desde los tiempos de Kaká, solo se han interpuesto Benzema y Rodri este último año, porque también justo después de que lo ganara Modric, pues Messi también ha pillado un par de balones de oro, así que realmente estamos hablando de un dominio de las dos bestias del fútbol mundial, como son Cristiano y Messi, en el que muy pocos se inmiscuyeron, pero el primero que lo consiguió fue Modric, en aquel año 2018, en el que llevó a su país a ganar o a llegar a una final de la Copa del Mundo, más el triunfo que consiguió con el Real Madrid en la final de la Copa de Europa, y encabezó el Balón de Oro por delante de Cristiano, que fue segundo, y de Griezmann, que fue tercero. Recuerdo que en aquella ceremonia no estuvieron presentes ni Cristiano ni Messi, algo que en su momento me pareció horroroso, me lo sigue pareciendo, que bueno, el día en el que alguien acaba con tu reinado, ¿no?, con el reinado de las dos bestias, pues que ninguno de los dos esté allí para homenajearle, del mismo modo que Modric año tras año allí apareció y allí estuvo, bueno, pues para homenajear cuando les iba tocando el premio a los otros, ¿no? No estuvo Messi y no estuvo Cristiano, compañero de tantos y tantos años, al lado de Luka Modric, pues que bueno, pues por lo que sea, pues no quiso aparecer aquel día. Luka Modric, que de los muchos balones de oro que ha tenido el Real Madrid, es uno de los tres únicos que se forjaron dentro del Real Madrid, porque muchos otros balones de oro que ha tenido el Real Madrid, pues hablo de Figo, hablo de Ronaldo, hablo de Zidane, o hablo del propio Cristiano Ronaldo. Cuando Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid ya ha sido balón de oro en el Manchester United, luego en el Real Madrid gana unos cuantos más. Ronaldo llega en una temporada en la que gana el Balón de Oro, pero también por los méritos que había acometido en la temporada anterior, que es lo mismo que le pasó a Figo, que pasa del Barça al Real Madrid y que gana el Balón de Oro justo en esa temporada, con mitad de méritos en uno y otro clubes, pero balones de oro forjados en el Real Madrid de principio a fin, yo diría que Di Stéfano, Benzema y el propio Luka Modric, que además de su etapa en el Real Madrid tiene una trayectoria gloriosa en el fútbol mundial, que insisto, va a seguir escribiendo. Son 1.109 partidos a nivel profesional, es uno de los 15 jugadores con más partidos en la historia del fútbol. Para que os hagáis una idea, el que tiene por encima ahora mismo es el Pupi Zanetti, que ha jugado 1.115 partidos en su carrera profesional. Le faltan 6 a Modric para superar al Pupi y alzarse al top 14. Supongo que lo va a conseguir entre este final de temporada y el Mundial de Clubes, más luego lo que consiga en la próxima temporada. Un Modric que jugó en el Dinamo de Zagreb, jugó en el Zrinjski Mostar, jugó en el Inter Zapresic de su país y luego pues llegó a la élite en el Tottenham, de ahí se fue al Real Madrid, y que aparte de sus 590 partidos en el Real Madrid, pues ha jugado 186 partidos con la selección croata. Se va a despedir de Croacia, bueno, pues jugando eliminatorias para la Copa del Mundo y jugando el propio Mundial, si es que Croacia llega, que parece, o supongo que sí que llegará, pues prácticamente en torno a los 200 partidos con su selección. Otro enfermo también de la selección, de estos jugadores que me gustan a mí, que jamás renuncian a la defensa de su país y que es lo primero que tienen siempre en la cabeza. En fin, una leyenda del fútbol mundial, Luka Modric, que deja el Real Madrid, y aquí el homenaje que le hemos querido dar en este canal. Espero que os haya gustado. Si es así, pues os invito a que le peguéis un buen like. Os invito también a que os suscribáis al canal. Seguimos creciendo a pasos agigantados gracias a todos vosotros y nos vemos muy prontito. ¡Chao! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.